Bienvenidos a Perfiles del 6. En esta ocasión agradecemos la hospitalidad de la doctora María Elena Morena Mitre, de Causa en Común. Preside este organismo, el cual vamos a platicar sobre su trayectoria, qué están haciendo, el tema de la seguridad en nuestro país. Y por ello agradezco a la doctora aquí presente pues la hospitalidad para charlar con usted y el auditorio de Canal 6. No, pues muchas gracias, gracias por venir a visitarnos. Siempre es un placer pues estar en contacto con todos, ¿no? Porque claro, es lo que requerimos las organizaciones, tener los suficientes espacios para poder decir lo que hacemos, cómo incidimos y por qué son importantes las organizaciones civiles. Y precisamente para entrar en contexto, ¿cuántos años tiene de haberse creado Causa en Común y cuáles son los fines que persigue? Sí, mira, Causa en Común la fundamos en el 2010 y se fundó con el objetivo de cerrar la enorme desconfianza que hay, reducir esta brecha entre los ciudadanos y las instituciones. Porque esta desconfianza tiene como origen, por supuesto, principalmente que hay un problema de falta de Estado de Derecho, que tenemos instituciones débiles y que las personas, al no confiar en el gobierno, pues entonces por un lado no colaboran, pero por el otro lado pues cada vez vamos a tener menos instituciones fuertes si estamos divididos los ciudadanos y las instituciones. Entonces nosotros creemos que debemos de hacer sinergia, que debemos de cerrar esta brecha. ¿Y cómo lo hacemos? A través de principalmente 3 pilares que tenemos. El primer pilar es defensa de libertades, garantías y derechos humanos. El segundo pilar es específicamente sobre el tema de seguridad, sobre el tema de las instituciones, de los policías, cómo mejorarlas. Y el tercer pilar es la atención a las víctimas, que mejoren, por supuesto, desde las instituciones de gobierno, ¿no? Claro. Y por el otro lado, atendemos víctimas que estén relacionadas a temas de secuestro principalmente. Le han tocado 2 años de un gobierno panista, 6 de un priista, medio año ya de un gobierno morenista. De la fecha de creación, actualmente lo que estamos viendo, ¿se ha avanzado en ese espacio ganado a las organizaciones? ¿Se ha cerrado? ¿Qué cambios ha notado usted en esos tiempos? Bueno, mira, muchos cambios por un lado y por el otro no. Te voy a platicar que las organizaciones civiles en México todavía somos muy débiles. Solamente hay alrededor de 40,000 organizaciones civiles legalmente conformadas, cuando en países como Chile, que tiene la 6ª parte de habitantes, hay alrededor de 160,000 organizaciones. Y si lo ponemos por número de habitantes, en México hay 27 organizaciones por cada 100,000 habitantes y en Chile hay 650. ¿No? Entonces, la brecha es enorme y un país que se dice que quiere vivir en democracia debería de tener mucho más organizaciones y estas ser mucho más fuertes, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto muy importante. El segundo punto, mira, en corto, nuestros gobiernos nunca han querido realmente a las organizaciones civiles, ¿no? Por supuesto, sobre todo hablando de gobiernos como el PRI. Claro. Sin embargo, por la legitimidad que les dábamos, no lo decían públicamente, ¿no? Sí. En el caso del presidente López Obrador, sí es muy lamentable que se haya ido ya en 13 ocasiones en contra de las organizaciones civiles, ¿no? Diciendo que no hacemos nada, que somos corruptas, que somos fifís, y nos pone una serie de adjetivos que me parece que es muy lamentable, porque primero no puedes echar a todas en la misma bolsa, ¿no? Por supuesto que debe de haber organizaciones que cometen actos de corrupción, claro que sí, que las investiguen y las castiguen, claro, pero no nos puede meter a todos en la misma bolsa. Y esta descalificación sí nos afecta, porque pues toda la gente que escucha eso y que no ha tenido contacto con organizaciones, precisamente porque somos tan poquitas, pues entonces cree que pueda ser eso cierto, ¿no? Entonces me parece que ahí sí tenemos un problema con el presidente López Obrador. Aunque por otro lado, nosotros tenemos una buena relación con su gobierno, ¿no? Pero entonces no nos puede salir a descalificar de esa manera. ¿Esto las une, las separa más a las organizaciones que están conformadas, estas declaraciones negativas del Ejecutivo Federal? Mira,
Todavía yo creo que no terminamos de asimilar estos cambios y siempre hemos trabajado en colectivos, ¿no? Causa en Común trabaja en muchos colectivos y creemos que la suma de las organizaciones es muy importante y por eso lo hacemos. Ahora hay algunas personas en los colectivos que por supuesto están completamente a favor del presidente y otras que son mucho más críticas, ¿no? Claro. Entonces ha habido ahí como una división, que yo creo que nos vamos a terminar volviendo a unir como siempre. Sin embargo, hemos encontrado otros aliados, ¿no? Por lo mismo, hay otros grupos que se están aliando precisamente para tratar de ver cómo podemos influir mejor y cómo podemos decirle a los ciudadanos que todo lo que hacemos es en favor de ellos. Somos organizaciones no lucrativas, por supuesto que la gente que trabaja en las organizaciones tiene un sueldo y otra parte son voluntarios. Hay alrededor de 1.500.000 personas pagadas en las organizaciones civiles y alrededor de 2 millones de voluntarios, que son muy poquitos. Sí, ¿no? En Estados Unidos la gente generalmente participa en 2 o 3 organizaciones civiles, dona su tiempo, ¿no? Aquí no, pero bueno, entonces ha habido por un lado, pues sí, algunas organizaciones que dicen ya vamos a ser menos críticos para no tener problemas con este gobierno y otras que pensamos que seguimos siendo los mismos, tenemos que ser las organizaciones críticas, reconocer lo que hacen bien y hacer propuestas, y Causa en Común se ha mantenido en la misma posición. La quiero llevar a otro tema en el cual ustedes periódicamente hacen una evaluación, sobre todo en tema de seguridad. Han pasado 6 meses del actual gobierno, se le apuesta prácticamente todo a la Guardia Nacional, la cual fue aprobada ya en sus leyes, pero el proceso para pues ya ponerla en práctica aún no se ha visto. En ese sentido, de primera instancia, será el apostarle todo a la Guardia Nacional para resolver el problema de la inseguridad en el país, ¿es lo adecuado o había otras opciones? Mira, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón en que la situación de violencias es muy grave en el país y quiere resolverlo y quisiera el que fuera rápido, ¿no? Me imagino que por eso es que él piensa que una buena solución es la Guardia Nacional. Yo creo que en principio nosotros no estuvimos de acuerdo en que la Guardia fuera militar, que de hecho es militar, aunque tenga disfraz civil, pero ya está en la Constitución, como tú bien dices, ¿no? Entonces ahora lo que hay que ver es hacia adelante cómo se construye lo mejor posible y qué más se puede hacer. Creemos desde Causa en Común que primero se tiene que hacer una política criminal, ¿no? Ver qué se va a hacer en prevención, ¿no? Que no hay ninguna propuesta todavía puesta en el tema de prevención. Luego en seguridad se tienen que mejorar las policías civiles, porque la misma ley dice que van a ser 5 años que las Fuerzas Armadas van a estar trabajando en temas de seguridad y que entonces en 5 años las policías civiles tienen que estar listas. Pero si no se les ponen los recursos y los incentivos, claro que no van a estar listas. Y hoy los incentivos están al revés, ¿no? Si ya me van a mandar a la guardia y le tengo que pagar a la guardia como Estado o como municipio para que prepare una policía que no va a tardar más. En gobiernos anteriores, perdón por la interrupción, se nos habíamos creado el mismo discurso: preparar, capacitar, limpiar los cuerpos policíacos, crear una gendarmería nacional, crear una policía federal que ahora pues se desmantela y se crea y se concentra todo en la Guardia Nacional. Pareciera un discurso gatopardista donde todo se va a cambiar para que todo siga igual. Pues tristemente sí. Mira, yo creo que no hemos sido exitosos en profesionalizar a nuestras policías porque los incentivos no han estado colocados de manera estratégica ni los incentivos adecuados. Mientras los gobernadores no tengan una consecuencia por no preparar a sus policías, no vamos a tener buenos policías, ¿no? Y mientras no le dediquen el tiempo y el dinero suficiente tampoco. Y esto no va a pasar porque cada uno tiene sus intereses y pues ya va a acabar su gobierno o inicia y cree que sí lo va a poder hacer y luego siempre no lo hace. Entonces, la propuesta de Causa en Común en concreto es que se haga una policía nacional. Esto no significa que tengamos una sola policía. Esto lo que significa es que exista un cuerpo, y puede ser el secretariado ejecutivo si se le fortalece, que sea el que se encargue de hacer el reclutamiento
y de responsabilizarse por la profesionalización, por qué incentivos se van a dar a los policías en régimen de seguridad social, y que entonces este organismo se haga responsable de todo el país. De esta manera sí podríamos tener por lo menos una base mínima en la que todos los policías están preparados de la misma manera. Creemos que eso es posible, y además en este momento podría ser una oportunidad, porque la ley de la Guardia Nacional en el artículo 7º transitorio dice que las policías en 6 meses a partir de que se hizo la ley tienen que presentar su diagnóstico y la forma como van a mejorar. Entonces me parece que es una oportunidad para hacer esto, pero si se les deja sueltas, vamos a seguir teniendo lo mismo, y dentro de 6 años vamos a volver a hablar de lo mismo, porque la Guardia en sí mismo no nos va a solucionar el problema. La Guardia está pensada como un instrumento de ocupación del territorio, ¿no? Pero ¿quién va a investigar si tenemos unos ministerios públicos terriblemente malos? No tenemos policía de investigación, no se le pone dinero a periciales, ¿no? Entonces, si no tenemos la parte de investigación, por más presencia que tengamos en las calles, no vamos a solucionar el problema de fondo. Y luego, bueno, pues además sigue el sistema carcelario, del cual ni siquiera han tocado. Fue muy aventurado de parte del Ejecutivo el decir que se pacificará el país en 6 meses. Muy aventurado. ¿Esto a dónde nos podría llevar? Pues mira, nos puede llevar a que la gente se decepcione, a que veamos más justicia por propia mano, más linchamientos, o nos puede llevar a que el gobierno federal se replantee cuál debe de ser la estrategia y nos dejen de decir que en 6 meses se van a arreglar las cosas, pero sí se haga un plan estratégico a largo plazo, ¿no? Me parece que el presidente tiene una gran legitimidad en este momento para poner en la mesa un plan estratégico a largo plazo que sea compartido con los partidos políticos y con la sociedad. Y digamos, bueno, si en 30 años queremos realmente tener seguridad en México y queremos tener paz en México, este va a ser el camino que se va a tomar, ¿no? Porque cada 6 años nos quieren reinventar. Realmente la mejor policía que teníamos era la Policía Federal, y la desmantela, ¿no? Si ahora en 4 años o en 5 no funciona la Guardia, nos vamos a quedar sin nada. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar con el tema de los derechos humanos, porque lógicamente va ligado con el quehacer ya, la puesta en marcha de la Guardia Nacional, además de este informe que en esta ocasión lo signó el presidente hacia Gobernación. Después de 29 años cambia el protocolo. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con la presidenta de Causa en Común, la doctora María Elena Morera Mitre. Regresamos, estamos en Perfiles del 6, estamos en esta ocasión platicando con la presidenta de Causa en Común. Decía antes de la pausa sobre esta situación de los derechos humanos, que va de la mano con las actividades que tendrá ya en su puesta en marcha la Guardia Nacional. Esto es un punto muy vulnerable por el quehacer, por la falta de oficio. Al final de cuentas, nos decían especialistas en temas militares, es que el soldado está capacitado, pero para andar no sigue un protocolo. Al final de cuentas está latente la violación de los derechos humanos con esta Guardia Nacional. Sí, mira, me parece que el punto más importante es que se están violando sus derechos desde la conformación de la Guardia, ¿no? Los derechos humanos de los policías y de los militares. Si tú ves la conformación de la Guardia, se criminaliza porque los policías entran con un sistema de seguridad y los militares entran con otro. ¿Con cuál van a entrar los nuevos integrantes? ¿Quién sabe? No se les está dando el espacio suficiente para prepararlos. Lo están preparando en 6 semanas, ¿no? 6 semanas no es la preparación para una policía. Y los militares tienen otra conformación y tienen otra lógica, ¿no? Entonces ellos van en tropa, no van como los policías que van en pareja. La finalidad de un militar es que tiene un enemigo enfrente, la finalidad de un policía es que tiene una persona que cometió un acto delictivo o tiene que responder a un problema comunitario de conflictividad, ¿no? Entonces la lógica es diferente.
¿Realmente 6 semanas, 8 semanas son suficientes para prepararlos? Yo creo que no. El riesgo de que se cometan mucho más violaciones es alto, primero por la falta de preparación, claro, pero además, en segundo lugar, porque los policías y los militares no son intercambiables. No sé cómo puede pensar eso este gobierno. No son macetas, ¿no? Para decir, pues las cambio de lugar y aquí se pone bien bonita. No, ellos siguen con su misma lógica. Y entonces, si tú no haces una buena integración y no ves cómo si pueden trabajar juntos policías y militares, desde ahí vamos a tener un problema. Por lo que nos han dicho algunos militares que se comunican con nosotros y algunos policías, ninguna de las dos partes está contenta, ¿no? Los militares, pues quizás por su disciplina y todo, son menos... como están menos expuestos a platicarnos, ¿no? Pero los policías no. En el caso de los militares, pudiera reeditarse lo vivido recientemente en la Huacana, en Michoacán, donde fueron humillados, despojados de sus armas por grupos asentados en esa zona de Michoacán. Sí, por supuesto que esto se puede repetir, y más si los criminales están leyendo las señales del gobierno, ¿no? Que no van a tocar a la gente, que no pueden disparar, pues entonces ¿para qué están? ¿No? Entonces, si no van a solucionar el problema que tenemos de inseguridad, ¿para qué están? Otro tema aquí importante es lo que pasó en la Huacana. Si bien los militares en ese momento ya no se podían defender porque hubiera sido una masacre, había otras cosas que se tenían que haber visto desde antes. Me parece que la estrategia estuvo mal hecha. Para poder entrar hubieras mandado todo un batallón y tenías que tener una estrategia de inteligencia atrás, ¿no? Al parecer eso falló. Y ya una vez que sucedió esto, sí debió de haber entrado después un grupo a quitarles las armas. O sea, tenemos barrets en las calles, tenemos armas de alto poder en manos de criminales que al rato esos criminales le van a hacer daño a esa población. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el gobierno va a decir, bueno, pues no, pero los militares no hicieron nada porque no querían afectar a la población, pues al final la afectas, ¿no? Entonces sí creo que los militares están en una situación sumamente delicada. Me parece que esta humillación fue terrible para ellos. Y si bien se la aguantaron, yo no creo que vayan a seguir aguantando estas cosas. Eso ante los medios, pero ya en lugares donde entran solamente ellos, pues quién sabe qué vaya a ocurrir. Y en ese sentido, en materia de derechos humanos, recientemente el presidente Raúl González presentó su informe anual, como lo hace cada año. Sin embargo, en esta ocasión hubo una modificación. No permitió al Ejecutivo Federal el que se leyera ese discurso, pero un discurso crítico de evaluación sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, lo turnó a la Secretaría de Gobernación. ¿Este cambio manda una lectura, manda un mensaje en torno al tratamiento del tema? Sí, yo creo que manda un mensaje, y un mensaje como dicotómico, ¿no? Porque el presidente siempre dice que le importan mucho los derechos humanos y sin embargo por otro lado manda este potente mensaje que en realidad no le importa, ¿no? Al no recibir el informe del presidente de la comisión. Luis Raúl es muy puntual en sus informes. Me parece que fue un error de la oficina del presidente que lo hubieran hecho de esta manera, sobre todo porque estamos a 6 meses de iniciado el gobierno del presidente López Obrador, ¿no? Cuando el informe, pues sí, era del año pasado, ¿no? Donde a él no le correspondía. Entonces todo lo que dijera Luis Raúl no era directamente vinculante a este gobierno. Entonces sí me parece que fue un error estratégico grave y que sí nos manda la señal que en realidad no le importa, ¿no? Aunque todos los días nos diga que sí le importa y que la Guardia no va a matar a nadie, eso no lo puede decidir el presidente, porque una vez que están en campo, pues la situación se presenta. Y si no está preparado el que lleva el mando, y si no están preparados ellos, y si no trabajan realmente en equipo, pues muy difícilmente vamos a ver que la situación del país mejore y que haya menos violaciones a los derechos humanos, que es uno de los temas graves que tenemos. Y generalmente la gente me dice, es que ¿por qué estás a favor de los derechos humanos? Solamente defienden delincuentes. Eso no es verdad.
Me parece que es una aseveración muy poco pensada, porque nos tenemos que poner en el lugar del otro, ¿no? Y si a mí un día me detienen de manera injusta, me plantan droga, me torturan y dicen que soy algo terrible, ¿no? Entonces sí me importaría que estuviera en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces la comisión no defiende criminales, lo que defiende es que a toda la gente pueda pasar por un proceso de justicia. Si eres culpable, tendrás un castigo, y si no eres culpable, no, ¿no? Porque por eso tenemos presunción de inocencia, ¿no? Y por eso es que no estamos de acuerdo con los linchamientos, con las autodefensas, porque tiene que ser todo a través de la ley. Pero si vemos que las instituciones son tan débiles, pues difícilmente va a estar así. Y si hay un menosprecio a los derechos humanos, pues creo que sí es un retroceso. Nunca nos había pasado que el presidente no estuviera presente en la presentación de la Comisión de Derechos Humanos en su informe anual. Estamos a medio año, ustedes esporádicamente hacen una evaluación, un diagnóstico en materia de seguridad. ¿Cuál es el que tienen en este primer medio año del actual gobierno en materia de seguridad? Pues mira, el diagnóstico que tenemos es que los delitos, por más que quisiéramos que bajaran, suben. Sí. Tenemos alrededor de un 23% más de homicidios. En el primer cuatrimestre del 2018 hubo como 10.800, ahora hay 11.500. Entonces, matar es muy barato en México, por eso es que la gente se anima a hacerlo, ¿no? Te cuesta muy barato contratar a alguien, y si pasa algo, la justicia nunca llega, ¿no? Lo que vimos en Cuernavaca, al joven le pagaron, ¿no? 2,000 pesos, me parece, por privar de la vida a esa persona. Exactamente. Entonces, en ese delito, en el delito de secuestro ha aumentado muchísimo el secuestro, en robo a casa habitación también. O sea, realmente todos los indicadores nos dicen que los delitos no han bajado. Y me parece que lo más importante aquí es, si nosotros viéramos, ok, no están bajando los delitos, pero ya hay una política pública definida, una estrategia para que los delitos bajen, para que se atiendan mejor en el Ministerio Público, pues nos daría tranquilidad, pero en este momento todavía eso no existe, ¿no? Y cada gobernador está haciendo lo que bien le viene en gana. Me parece que también los últimos 3 presidentes, incluido el presidente López Obrador, han cometido el error de tragarse todos los delitos, cuando no les tocan todos, ¿no? Y no de exigir y de señalar lo que tienen que hacer los gobiernos estatales. Y al final, pues sí se dan cuenta que muchos de estos delitos tendrían que haber estado en manos de los gobiernos estatales, y que el presidente no tiene por qué tragarse todos los delitos, ¿no? Y creo que ese es un error. ¿Se refiere a los del fuero común? Así es, ¿no? Todos los delitos del fuero común, que es el homicidio, o sea, todos los delitos que nos hacen daño directamente a los ciudadanos, ¿no? El robo a casa habitación, el robo en transporte público, las violaciones, el homicidio, todos en principio son delitos del fuero común y tienen por ley que estar atendidos por los gobiernos estatales. Y cuando los presidentes hablan como cuando disminuyen los delitos, aumentan como si fuera gracias a ellos, ¿no? Cuando disminuyen, pues entonces cuando aumentan se tragan también, que es por culpa de ellos. Y me parece que ese es un error estratégico que cometen, y un error por no tomar en cuenta las instancias locales y por no querer invertir en ellas. Ha habido una disminución en la inversión a policías municipales de un 23%, ¿no? Y de policías estatales más o menos dejaron el FASP en la misma cantidad, pero al final pues es menos dinero. Y tampoco no hay una rendición de cuentas real de los gobiernos estatales al gobierno federal de los recursos que pone el gobierno federal. Entonces me parece que ahí también hay un área de oportunidad muy grande para el gobierno federal, para realmente poner el ojo en lo que están haciendo los gobiernos estatales y exigirles que tengan una policía que sea confiable para la gente, porque los ciudadanos lo único que queremos es vivir en paz. Claro. ¿No? Estos recortes a rajatabla, hemos platicado con algunos alcaldes, es que yo tenía programas preventivos en mi localidad, ahora pues ya no los puedo hacer, me han quitado los recursos, todo en varios ramos. ¿Esto agudizaría algunos problemas que ya quejan a municipios considerados violentos esta situación del recorte presupuestal? Pues mira,
Yo creo que sí, pero también siendo honesta te diría que también han sido mal gastados estos recursos, ¿no? Hay muchísimos programas que dicen ser de prevención y que en realidad es pulverización del gasto y se lo dan a sus amigos y a sus consultorías y en realidad no hay ahí un tema verdadero de prevención. Sin embargo, sí hay programas muy interesantes sobre prevención que pueden ser usados por los municipios y que efectivamente ahora con el recorte posiblemente muchos de ellos ya no lo vayan a hacer. Y finalmente, entrando al tema de los recursos, ¿por qué se suma Causa en Común a este colectivo de No Más Derroches? Porque, mira, el colectivo No Más Derroches que formamos tiene como finalidad el estar observando qué están haciendo los gobiernos y dónde se está invirtiendo nuestro dinero. El dinero que usan los gobiernos no es de ellos, es nuestro, ¿no? Porque nosotros pagamos los impuestos. Entonces tenemos derecho a que se use lo mejor posible. Entonces se arma este colectivo donde estamos organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción, Causa en Común y otras organizaciones, y también hay despachos de abogados que estos despachos de manera pro bono llevan estos amparos. Los primeros amparos que se metieron fueron para el tema del aeropuerto, ¿no? Por un lado por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y por el otro por por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Son 147 amparos, solamente ha habido uno ganado de manera temporal sobre el aeropuerto de Santa Lucía por temas ambientales, pero me parece que aquí lo importante es seguir adelante. Yo creo que va a haber más amparos que van a ser aceptados, y me parece que es muy importante para los ciudadanos esto, porque No Más Derroches lo que significa es que estemos al pendiente de en qué se están gastando nuestros recursos y que estos se gasten lo mejor posible, sobre todo en temas de infraestructura, pues que son de los temas más caros, ¿no? ¿Será más costoso el haber cancelado una obra, la que se iba a hacer en Texcoco, y pasarla hacia la zona de Santa Lucía? Sí, por supuesto que además de más costoso, pues es muy difícil ir a la zona de Santa Lucía, y además, bueno, pues todos los estudios internacionales dicen que ahí no se debe de construir el aeropuerto, ¿no? Entonces, pensando en todo esto y pensando en temas de legalidad, pues es la razón por la que estamos metiendo amparos. Lo seguiremos haciendo y no solamente en este tema. Pues agradecerle, doctora María Elena Morera. Es una charla con el público de Canal 6. Hay muchos temas que seguramente están ahí en la agenda, y en otra ocasión nos gustaría de nueva cuenta platicar sobre los trabajos que viene realizando Causa en Común como aporte a la sociedad. Claro que sí, con mucho gusto. Causa en Común es una organización que está para servirle a la gente. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Los esperamos en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.